Hola, nuevamente una cordial bienvenida para estudiar el capítulo 4 de Génesis, Caín y Abel. Vamos a orar. Querido y maravilloso Señor, en esta hora queremos darle gracias por la oportunidad de estudiar su santa palabra. Gracias Padre Santo porque en ellas hay palabras de vida eterna. Ayúdanos Señor a través de su Santo Espíritu nosotros podamos comprenderla y aplicarla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en este capítulo vemos entonces en el versículo 1 que dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón por Jehová. También es interesante que ahí mismo en el capítulo 4, tanto en el versículo 17 como en el 25, nos hablan de que conoció Caín a su mujer y luego concibió a Enoc, y en el 25 dice, conoció de nuevo a Adán a su mujer y concibió a su hijo Set. Esta palabra conocer entonces nos da como una luz de que aquí pues se refiere a que cuando está la pareja pues viene una concepción. Ese detalle es importante porque más adelante les voy a dar ese detalle. Muy bien, estos dos hermanos fueron criados de igual manera, o sea, tuvieron la misma educación, pero los dos eran muy diferentes en carácter. Aparte de que mientras que Caín, que era el mayor, se dedicó a la ganadería, Abel se dedicó, aquí nos dice, que a trabajar la tierra. Abel era noble, él entendía los requerimientos de Dios. Caín era más bien rebelde. Y resulta que a ellos se les explicó claramente cuál iba a ser el sistema de los sacrificios. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando Adán y Eva cayeron, pues quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y fuera de eso, quien se convirtió en su príncipe fue Satanás y su dueño. Por eso es que Dios, teniendo ya el plan de la redención, se presenta para hacer como esa negociación de que Él quiere comprar nuevamente lo que era suyo, porque lo perdió. Y el costo de esa compra equivalía al sacrificio de Jesús. Por eso es que se necesita ya un cordero que va a representar la muerte de Cristo. Entonces esa representación era sumamente importante, porque cada vez que el hombre pecaba, tenía que ver morir a un animalito inocente en su lugar, pero era porque esto representaba algo mayor, y eso era que Cristo iba a morir un día por nosotros. Obviamente estas personas en el Antiguo Testamento están mirando hacia el futuro, ya nosotros miramos hacia el pasado, pero era un sistema que ameritaba que se siguieran las leyes tal como se estaban pidiendo. Y como siempre, pues Dios es el que coloca las reglas. No solamente debían de traer una ofrenda entonces del ganado, tenía que ser un animalito de un año perfecto, no podía tener ningún defecto, sino que también siempre debían de traer los primeros frutos de la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué vemos? Pues que estos dos chicos formaron los altares y Abel trajo el corderito como Dios había dicho, lo sacrificó, lo colocó en el altar, todo como Dios lo había dicho, porque Abel entendía que ese era el medio de salvación ya para ellos, que la obediencia era fundamental. Es más, del corazón de Abel solo salía gratitud para Dios y por eso no le costaba obedecer. En cambio, Caín decidió no presentar el cordero, sino que presentó sus propios frutos, los de su trabajo. Y aquí vemos entonces como las dos representaciones incluso de las religiones en el mundo. Hay unas religiones que se basan solo en las obras. Si usted hace estas y sus propias obras. Entonces, si usted hace sus propias obras, usted cree que se está salvando, cuando no es así. Nosotros nos salvamos es por fe en la sangre de Cristo. No, yo no puedo aumentarle a ese sacrificio. Para mí es imputado gratis, pero yo no puedo quitarle ni añadirle a eso. Así es que aquí nos dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y eso hizo que Caín pues se enojase.
Ahora, hay que tener en cuenta algo. El hecho de levantar los dos los mismos altares, trajeron ofrendas, hicieron, mejor dicho, lo que Dios estaba diciéndole, pero como Caín dejó de hacer algo tan importante, entonces pareciera como si los dos estuvieran actuando bien, pero vemos que no. Asimismo es con los mandamientos de la ley de Dios. Muchas personas creen que los mandamientos de la ley de Dios fueron dados solo hasta el Sinaí, y no puede ser, porque si usted nota, vamos a ver que Caín, por el enojo de ver a su hermano cómo se obedecía, y es que normalmente eso pasa, cuando una persona está actuando bien y hace las cosas bien, pero yo no quiero, la sola presencia de esa persona despierta en mí como una rabia, una envidia. ¿Por qué tienes que hacer esto? Deberías de unirte a mí. Así más o menos pensaba Caín. Aquí nos dice en el versículo 8, dice, habló Caín a su hermano y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Eso es lo que pasa casi siempre cuando las personas tienen un buen actuar y la otra no, la otra le da tanta rabia y que le coge odio hasta que puede llegar a este punto. Un poquito antes vemos que Dios es tan misericordioso que cuando vio que Caín se molestó porque la ofrenda de Abel fue recibida y la de él no, pues Dios le dice, oye, en el versículo, en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿y por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Dios le está dando una oportunidad a Caín de que hiciera las cosas bien. Venga, es que eso no fue lo que yo le pedí. Y eso es lo que pasa también, como les estaba diciendo, con la ley. Si la ley no hubiera existido para estos hermanos, para esta familia, ¿cómo Caín entonces sabía que matar era un pecado? Él sabía que eso era pecado. Por eso Dios deja las reglas siempre claras antes de comenzar el juego. Y por eso es que usted puede aquí deducir de que los mandamientos de la ley aquí están totalmente claros. La envidia, está el odio, y aquí vemos cómo el hermano lo mató. Entonces, si yo digo que de los 10 mandamientos de la ley de Dios que están en Éxodo 20, solo voy a guardar 9, pues es la ofrenda de Caín, es una ofrenda incompleta. O si voy a ofrecer entonces 8, porque los otros no me gustan o porque los otros, no sé, los cambió el hombre y entonces yo me voy con lo que el hombre diga, pues tampoco sirve. Yo necesito por fe obedecer a Dios, por fe, porque yo le amo. Ahora, hay que tener en cuenta que la fe produce obras y es unas obras hechas por amor. ¿Por qué entonces Caín mató a Abel? Si nosotros vemos en Primera de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 12 nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ese es el detalle. Cuando una persona es justa en su actuar y hay otra persona que es incorrecta al lado, pues puede pasar esto. También ocurre y ha ocurrido a través de los años en cuanto a las religiones. Por eso se encendió la hoguera. Porque cuando veían que las personas actuaban como era la Biblia, entonces despertó la furia de ver cómo ellos sí hacían las cosas como Dios decía, y entonces es muy sencillo buscar ese camino de matar para poderme deshacer de esa persona que me está redarguyendo, que me está corrigiendo. Mire también lo que dice Juan 3:20. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean redargüidas. No quiere venir a la luz, y Caín no quería venir a la luz. Prefirió matar a su hermano. Y lo más interesante es que vemos acá que nos dice que Jehová dijo a Caín en el versículo 9, ¿y dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Qué palabras tan atrevidas. Uno se sorprende de ver
hasta dónde llega el pecado en las personas, cómo enceguece. Primero, a Caín se le olvida que Dios es omnisciente y que obviamente sabe lo que acaba de hacer. Y segundo, pues la forma tan atrevida de responder, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, y hay mucha gente que responde de esa manera. Cuando Dios pregunta, nos pregunta por el prójimo. Mira, ¿le has ayudado al huérfano, al que está, a la viuda, al desnudo? Y la respuesta, ¿y yo qué tengo que ver con los demás? Eso no es problema mío. Qué respuesta tan supremamente dura. Entonces vemos que de ahí hacia atrás Dios había sido paciente con Caín, pero con esta respuesta que Caín le da a Dios, demostrándole que definitivamente no se va a arrepentir, entonces viene la sentencia. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de la mano de tu mano. Qué cosa tan tremenda. Viene una maldición, pero increíblemente aún Dios tiene misericordia de Caín. No lo mata. Podría haberle quitado la vida, pero no lo hace. El por qué todavía le va a dar oportunidad de arrepentirse. Así de grande es Dios. A veces uno escucha a personas que dicen que Dios es un Dios castigador, que es un Dios autoritario, que es un Dios que no permite equivocaciones. Pero yo veo todo lo contrario. Paciencia, paciencia, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Desafortunadamente, Caín, con esta oportunidad que hizo, lo que hizo fue que antes torció una generación. Y yo le tengo mucho respeto a eso, porque a veces vemos, por ejemplo, personas que conocen de la palabra de Dios, que saben el temor a Jehová, y resulta que por puro capricho se enamoran de alguien que no quiere andar en los caminos del Señor. Y resulta que la eligen, no, yo sé que me va a ir bien, yo sé que si me caso con ella o con él esa persona va a cambiar, no sé qué. Y mentiras, que lo que pasa es que esa persona termina influenciando a la otra, y cuando vienen hijos, en vez de ser educados para Dios, se educan para el mundo. Y resulta que esos niños se vuelven malos. Y eso fue lo que pasó con Caín. Caín dice que se unió a su esposa. Aquí hay un detalle también muy interesante. Esposa. Si solamente estaba Adán y Eva, ¿y de dónde sacó Caín la esposa? Es interesante, ¿no? Algunos eruditos bíblicos dicen que obviamente más adelante Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, y Caín espera por una de ellas y no sé, de alguna manera la toma, pero esto ya es como una conjetura, pero de alguna parte tuvo que haber tomado entonces la esposa Caín. El caso es que ellos hicieron una generación perversa, y esa generación empezamos a ver cómo empiezan ya a ver cosas que definitivamente violan la ley de Dios. Por ejemplo, vemos aquí en el versículo 23 que ya un hijo de Caín que se llama Lamec tomó a dos mujeres. Perdón, eso no está en el 23, sino en el 19. Tomó para sí Lamec dos mujeres, cuando Dios nunca ha dicho que un hombre pueda tener dos, porque sería adulterio, una. Y de ahí en adelante fueron tan pervertidos las cosas que ellos hicieron, que en menos de 1500 años ya estaban entrando en el diluvio. Dice porque la tendencia del corazón de ellos era de continuo al mal. Era tanta la maldad en tan poco tiempo. Y en cambio nos dice que en el versículo 25 que conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual engendró un hijo y llamó su nombre Seth, porque dijo ella, me ha sustituido otra simiente. Y dice acá, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Pero cuando dice que los hombres comenzaron a nombrarse así, no eran todos, eran los que obedecían a Dios, porque Caín con su cuento por otra parte. Entonces también vemos aquí la primera representación de lo que Dios había dicho en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Estaba hablándole a la serpiente, donde le decía que iba a haber un gran conflicto entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios. Siempre iba a haber ese gran conflicto. Bueno,
Es lamentable la historia como termina acá, pero vemos también entonces también la importancia de saber que nosotros tenemos la opción de elegir. Ninguno de estos muchachos fue elegido, uno para ser aceptado y otro para ser rechazado, ¿no? Simplemente el hombre decide. A veces las personas reclaman tanto que por qué Dios no hace algo por tantas injusticias. Lo hace, lo hace. Lo que pasa es que nosotros no hemos podido comprender que Dios es un Dios de misericordia y esa misericordia para nosotros a veces es difícil de entender porque uno se pregunta, o mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios les tiene misericordia a un asesino? La gente lo que quiere es que ese asesino muera, no que, no que tenga vida para que se arrepienta, pero así no piensa Dios. Para Dios lo más importante es trabajar por el ser humano a ver si lo alcanza. Pero también tenemos que tener claro que van a haber un grupo de personas que así se le den todas las oportunidades habidas y por haber, van a elegir el camino de Caín, un camino de desobediencia y de rebelión contra Dios. El Señor les bendiga.